¿Hay más de 1.100.000 anotados para el sueldo o llegaron, o pasaron? No sé, estaban por ahí. No lo pasamos largamente, estamos en 1.300.000. 1.300.000 candidatos para el sueldo. Ahora, esto, la primera vez, ¿cuánto tuviste? La primera vez, ponerle 1.000.000. Y ahora subiste 300.000. 30%. Exactamente. En pocos días, en un día. Los que se anotaron antes no están en carrera. No, los que se anotaron, no, sí, los que se anotaron antes, por cómo está armado el sistema, sí están. O sea, se agregaron 300.000 más en un día y algo. Muy bien, eso. O sea que los que quedaron en carrera de antes siguen en carrera. Puede ganar alguien. Siguen en carrera, salvo la persona que ganó. No, que ganó. El sistema lo quita de la base y se tiene que reinscribir si quiere volver a participar. Ah, se puede reinscribir y si gana 2 veces lo echamos, digo. No, bueno, está bien. Digamos, yo diría que le preguntemos más cosas sobre el futuro porque tiene una suerte de novela. Ahora, te digo lo siguiente, Javier, independientemente de esto, que es un tema que obviamente le interesa a mucha gente, pero lo que digo es, el acuerdo del fondo. Kristalina Georgieva acaba de hacer una recomendación muy crítica sobre el tema de la inflación. Digo, ¿me lo explicás cómo es esta historia? ¿Vamos a tener acuerdo o no vamos a tener acuerdo? Por el Congreso creo que no pasa. No sé, ¿vos qué opinás? Bueno, digo, a ver, arreglen la inflación. A ver, vamos por parte. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional todavía no hay. Hay una carta de intención por parte de Argentina, ¿sí? Donde básicamente lo que propone es que el sector público no haga ningún tipo de ajuste, de hecho se expande y que el que pague el ajuste sea el sector privado, sí. Y después que se resuelva con la magia del crecimiento cuando, digamos, sabemos que ese modelo de hacer déficit fiscal para crecer no funciona. Sí. O sea, la historia argentina dice que de 121 años, durante 111 tuvimos déficit fiscal, cada vez nos va peor, así que ese modelo no funciona. Eso por un lado, por lo tanto, digamos, el programa está lleno de inconsistencias técnicas. Y además, o sea, hace planteos que verdaderamente... Pero hay algunos que dicen que el Fondo Monetario Internacional le dio una ayuda a Alberto para poder llegar a las elecciones sin drama. Digo, ¿es razonable pensar eso o no? Sí. No, eso sí, porque lo que hace es dejar las bases para que haya un acuerdo muy light, ¿sí? Para que, digamos, o sea, no tenga que haber desembolso de fondos a organismos internacionales hasta el año 2024. Sí. Es decir, lo que hace es... claramente entiende que el gobierno carece voluntad de pago y entonces directamente lo tira para adelante para no quedar como el malo de la película. Pero el problema que tenemos nosotros es lo siguiente. Digo, vamos a tener más plata en el bolsillo, menos plata, ¿cómo es la historia? No, el sector privado va a tener menos porque te van a ajustar. Primero te van a perseguir más, o sea, te van a perseguir más para cobrarte impuestos, para que la presión fiscal se haga más efectiva. Y por otro lado, va a haber recorte de transferencias al sector privado. El sector privado va a estar peor. Y el único que mejora es el Estado, que, digamos, sigue creciendo en términos reales. O sea, le va a ganar a la inflación. El sector privado le va a... No te entendí bien. ¿Cómo que? Así como lo escuchás. El sector público en términos reales se expande, le gana a la inflación. Sí. Y todo el ajuste recae en el sector privado. O sea, también, ¿pero qué significa eso? ¿Que la gente va a ganar más en el sector privado? No, menos. No, que va a estar mucho peor todavía en el sector privado. Que los únicos que ajustan son... Para que te des una idea, ni siquiera se mantiene constante el sector público. Sí, pero es muy complicado. O sea, no, está bien, pero vos me hablas en difícil. Yo lo que digo es lo siguiente, a ver, laburo va a haber... Vamos a estar peor, Chiche. Vamos a estar peor. La gente de laburo va a estar peor. Está bien, o sea que nosotros vamos a estar peor, no vamos a estar mejor, ¿no? Exactamente, y los políticos mejor. Pero, ¿peor cuánto peor? Porque ya estamos acostumbrados a estar mal, pero digo, ¿cuánto peor? Nada, nos van a sacar todavía más dinero de los bolsillos, nos van a apretar más la presión fiscal. Sí, digamos, o sea, lo de hecho el otro día marcó el PON, digamos, te van a ir a buscar hasta abajo en la cama para cobrarte los impuestos. Y por otra parte, va a haber quita de transferencia al sector privado. Ejemplo, suba de tarifas. Sí, la suba de tarifas ya empieza el mes que viene. Ya empezó. Y bueno, ahí tenés un ajuste, digamos, según como lo hagan, ahí digamos, tiene para sacar 3 puntos el PBI. No, pero, a ver, pero con el aumento de tarifas vos estás de acuerdo. Vos decís que son tarifas subsidiadas. No, yo lo que digo es que hay que recalcular la ecuación económica financiera del contrato, que es lo que verdaderamente importa. Y es que los ingresos que vos generás a lo largo de toda la concesión te sirvan para cubrir todos los costos de la concesión operativos, los costos fiscales. Hablás muy difícil. ¿Qué es la concesión operativa? No entiendo. La luz va a ser más barata o más cara. Más cara. Digo, ¿y vos lo que querés que sea más cara? No, eso es falso. Porque cuando vos tomás la tarifa, cuando vos vas a pagar, el 50% son impuestos. Sí. Entonces vos le podrías duplicar los ingresos a las empresas sin tocar a nadie del sector privado, pero eso implicaría que ajuste la política, cosa que no quieren hacer. Entonces nos va a transferir el ajuste al sector privado. O sea, la política hay formas de hacerlo para no joder a la gente. La política no se va a achicar nada, no van a ganarse un peso ellos.
Exacto, bueno, no solo que no se van a quitar, se expanden. Claro, los únicos O que sea, le va bien. esta crisis se expanden. Es así. Bueno, está clarito. Está muy contento Cicutín con eso, porque dice que va a ganar mucho más. Un día quisiera que me hicieran la cuenta, puede ser que mi ley la tenga, que me haga la cuenta de qué es el gasto político, Pero cuánto no está hablando de representa. gasto político. Sí, sí, No. la política. No es justa la política, no es justa Bueno, por los eso, subsidios. ¿qué es? Aerolíneas argentinas, todo siempre lo de siempre. Eso es la política. La línea de bandera es la política. Sí. A ver, para que tengan una idea, hay un estudio del BID que es sobre la ineficiencia técnica del gasto público. La peor región del mundo es América Latina con 4,4% del PBI. Argentina tiene 7,2%. Es eso la política. O sea, nosotros... Son 7,2, donde hay 5 puntos del PBI que se llaman filtraciones, son choreo. O sea, los políticos en Argentina se afanan 5 puntos del PBI. 5 puntos del PBI son 20.000 millones de dólares. No, sí, 20.000 millones de dólares. Depende a qué tipo de cambio lo tomes el... Bueno, todo tipo de cambio, no sé, a ver, el PBI de la Argentina es 1.000 millones de dólares diarios. No, a ver, el PBI de Argentina, pues, digamos, si lo tomás al paralelo, son 250.000 millones de dólares. Si lo tomás al oficial, es 500.000 millones de dólares. Y bueno, 500.000 millones de dólares tenemos del PBI. Y vos decís que... 25.000 millones de dólares te da. O sea, 25.000 millones de dólares se van en la ineficiencia de la política. No. En choreo de la Choreo, política. Se llama choreo. filtraciones el Filtración. concepto. Bueno, Javier, te esperamos acá en unos días. Te mando un abrazo. Abrazo gigante, Chiche. Siempre es un placer enorme hablar contigo. No, A ver, nunca ¿qué? nadie me lo contestó eso. ¿De qué? ¿Qué es el gasto de la política? Cuando hablan Se de lo la acabo de gasto... explicar el choreo. No, bueno, Bueno, choreo, puedo decir que... hablar con Milei, ¿qué querés? Yo Bueno, tengo no, que- no, pues no es el único. Hace mucho que dicen, si ajustás la política, solucionás las tarifas. No, dijo sin choreo de la política. Porque también la considera el gasto de la política Pero a los no empleados dijo eso, públicos. no dijo eso la No política. dijo nada. No dijo No que dijo el nada. choreo es la política. O sea, en corrupción se van 25.000 millones de Claro, dólares. Milei le podés contestar. No lo entiendo, no lo Que no entiendo. entiende Cicutín. Sí, claro. Bueno, lo primero es, para decir si contesté o no, es ir y leer el artículo que yo estoy recomendando. Está bien, Eso pero que estoy diciendo, no, vamos a Dani, leer, este artículo- no leemos ni lupa, nosotros queremos leer el artículo Bueno, está del BID. A ver, esa es una. Otra cosa es, por ejemplo, la obra pública, Sí. ¿sí? La obra pública tiene mucho robo. O sea, la obra pública es una gran fuente de corrupción. Sí. Las transferencias discrecionales, ya sea de nación a provincia y de provincia a municipio, también es una gran fuente de corrupción. Si quieren les explico cómo es el robo con las transferencias discrecionales. No, muy ¿Sí? técnico, muy técnico. O sea, voy a decir que eso es la política, no es que los políticos ganan más. Eso es lo que no entiende Cicutín. Claro, es corrupción, no es política, es corrupción. Corrupción, pues Ah, eso bueno, es corrupción. choreo. Claro, robo. Choreo, dice. Robo. Ah, bueno, corrupción. Choreo, claro. Claro, corrupción es una cosa. Claro. La política, porque uno puede entender, la política es eso, gastos No, en empleados no, públicos. no, Pero choreo. corrupción de los políticos. Choreo. Choreo es otra cosa. Javier, Si ya quieren, quedó les explico aclarado. cómo es lo de las No, transferencias ya discrecionales. está, no me explique más nada, no, chao. Ya está, tenemos los pescaditos ahí en día. Te mando un abrazo, Ahí Javier. son 5 puntos del PBI la transferencia, por Sí, ejemplo. muchas gracias.